Bienvenidos a una nueva edición de A Puerta Abierta. Como siempre es un placer regresar hasta sus pantallas. Hoy conoceremos la Ley del Patrimonio Cultural en Bolivia y en el hall de la Vicepresidencia se presentó el libro La palabra socialismo en Bolivia, siglo XIX. Para finalizar conversaremos con el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, sobre temas de vital importancia para nuestro país. Hoy en La Puerta Abierta nos acompaña el ministro Héctor Arce, ministro de Justicia y Transparencia Institucional. Ministro, muchísimas gracias por recibirnos, por regalarnos su tiempo para hablar de un tema tan importante. Buenas noches, Lueni. Un placer estar en este programa tan importante y compartir con ustedes temas importantes referidos a la Administración de Justicia. Ministro, la justicia es un tema pendiente en nuestro proceso de cambio. ¿Cuáles son los pasos que se van a seguir para alcanzar esta transformación tan necesaria? En algún momento dijimos, Lueni, la gran tarea pendiente del proceso de cambio es la transformación, renovación, superación de la Administración de Justicia. Han pasado más de 10 años de transformaciones económicas, sociales, políticas, pero ha quedado una tarea pendiente que es fundamental porque no puede haber, en nuestro criterio, una revolución en general al margen de una revolución y transformación de la justicia. Y en Bolivia siempre ha habido una tendencia conservadora en lo que hace al derecho, en lo que hace la Administración de Justicia. Si ha habido un sector verdaderamente difícil de que le lleguen las transformaciones, incluso las revoluciones o los cambios políticos que se dieron en la era republicana, ha sido el sector de la justicia. Una justicia derivada, una justicia copiada de otras realidades, una justicia formal, una justicia llena de ritualismos, de formalismos, una justicia que no estaba a la expectativa y no cubría las expectativas de lo que la sociedad boliviana necesitaba. Y al mismo tiempo ha sido el sector más difícil de transformar. Las grandes transformaciones que se han dado en el Estado boliviano, por ejemplo la constitución del Estado liberal y la democracia liberal después de la Guerra del Pacífico en el año 1880 adelante, o el constitucionalismo social de 1938 después de la Guerra del Chaco, o la Revolución del 52 que trajo grandes transformaciones, no han podido penetrar jamás una estructura muy dura, muy cerrada como es la Administración de Justicia. Y nuestro proceso, este proceso de cambios y transformaciones tan grandes que vive el país, más allá de todo lo que hemos mencionado que ha hecho, más allá de haber conquistado incluso una imagen internacional envidiable como es la que ahora tiene Bolivia, tiene esa gran tarea pendiente. Tiene la tarea pendiente de lograr una verdadera revolución, transformación de la justicia y por supuesto en eso estamos empeñados. Creo que el presidente Evo, todo nuestro gobierno ha volcado sus ojos ante este importante servicio público, esta importante función del Estado. Y hemos tomado conciencia de lo que decíamos, ¿no? No puede haber una verdadera revolución social, política, jurídica y económica al margen de una revolución y una transformación de la Administración de Justicia. Ministro, usted hablaba acerca de la nueva Constitución Política del Estado que está basada en la realidad de lo que es en sí nuestro país. Ya se han lanzado 5 leyes fundamentales, hay leyes futuras, hablemos un poco sobre esas también. En nuestro país, en la década de 1830, Andrés de Santa Cruz y Calahumana, el organizador del Estado republicano, aprobó una serie de códigos, el Código Criminal, el Código Civil, el Código de Procederes, el Código Mercantil, que eran todos copiados de la legislación francesa. A tal extremo llegó la característica de copia que tenían esos códigos que había un artículo que no pudo ser traducido y se quedó así, se quedó en blanco. Estas leyes rigieron por más de 100 años. En la década de 1970, 140 años después, un gobierno dictatorial, el gobierno del general Hugo Banzer Suárez, conformó una comisión de legislación, Consejo de Legislación se llamó porque no había parlamento, y ellos trabajaron una nueva codificación en el país. Esta nueva codificación también fue derivada, ya no francesa, sino más italiana, más española. Nuestros códigos acabaron siendo remedos de otras legislaciones, de otras necesidades y no respondían a lo que la sociedad boliviana necesitaba. Esos códigos en muchos casos, como el Código Civil, el Código de Comercio, siguen vigentes hasta nuestros días.
ha llegado pues el momento que con una nueva constitución política del Estado, con una nueva visión del país, con un nuevo pacto social y político, ha llegado el momento de construir una codificación verdaderamente nuestra, verdaderamente representativa de lo que la sociedad boliviana necesita en materia jurídica. Esa fue la tarea que nos propusimos a la cabeza de nuestro vicepresidente, el vicepresidente Álvaro García Linera, a partir del año 2010, construir. Y el anterior periodo constitucional ha dejado un paquete de 5 normas fundamentales. Un nuevo Código Procesal Constitucional, que es el primero en Bolivia y el segundo en Latinoamérica. Solamente Perú tuvo un Código Procesal Constitucional antes. El Código Procesal Civil, que es una de las piezas fundamentales que está o deben revolucionar la justicia en nuestro país. Un nuevo Código Niño-Niña-Adolescente, con procedimientos mucho más simplificados y con mecanismos de protección mucho más efectivos y reales para la niñez. El Código de las Familias y del Proceso Familiar, como se llama. Y finalmente la Ley del Notariado, que tiene la función de totalmente renovar esta importante labor que el Estado la cumple a través de una función delegada a los notarios, que son autoridades que cumplen su función desde un punto de vista de un mecanismo medio público, medio privado. Es una función como ocurre en muchos países. Pero la tarea está inconclusa. A esos 5 códigos que en algunos casos ya están en vigencia, con problemas, con algunas dificultades por la lógica esta de la Administración de Justicia, hay que sumarle cuanto menos 5 más que tienen que ser aprobados ahora. El Código del Sistema Penal, que ya está en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que encierra al Código Penal y al Código Procesal Penal, un nuevo Código Civil, un nuevo Código de Comercio, un nuevo Código Laboral y del Proceso Laboral y un nuevo Código Procesal Administrativo. Estas 5 normas, más las 5 que ya existen, ese paquete de 10 normas es lo que le hemos denominado los códigos morales. Ministro, usted hablaba sobre las soluciones para la justicia. Dentro de este marco de soluciones está la meritocracia y cómo hacer que alcance no solamente las autoridades más altas, sino también a la administración de la justicia en nuestro país. Las leyes, además, son tan buenas o tan malas dependiendo en manos de quienes estén. Lo más importante en materia de la justicia, además de las leyes que tienen su importancia, pero lo más importante son las personas, los seres humanos, porque solamente el ser humano puede administrar justicia, porque solamente el ser humano está capacitado y facultado para desarrollar esta gran función que es la de solucionar los conflictos y las tensiones que existen en una sociedad con orientación a la justicia. En función de ello, lo más importante ahora, y además el mandato de la Cumbre de Justicia que se llevó adelante en junio del año pasado, del año 2016, es trabajar en los recursos humanos, trabajar en la gente, en los seres humanos, en las personas. Por lo tanto, hay que trabajar valorando y recuperando la buena gente que existe en la Administración de Justicia y sumándole a ella nueva gente a través de lo que usted decía, a través de la meritocracia. Y de los 60.000 abogados que somos en Bolivia, los mejores 1.000 deberían ser jueces, los otros mejores 1.000 deberían ser quizá fiscales, los siguientes 1.000 deberían ser los notarios, es decir, quienes administran justicia, quienes ejercen la profesión del derecho en la función jurisdiccional o fiscal o notarial o de la magistratura deberían ser los mejores, la crema de lo que seamos los abogados. Y eso se logra valorando la meritocracia. Esa es la clave de la administración de justicia. Buenos recursos humanos, buenas leyes, y hay un tercer elemento que es más logístico. Necesitamos modernizar, necesitamos recursos, necesitamos infraestructura. No puede ser que los jueces y fiscales estén trabajando en las condiciones de hacinamiento en las que actualmente están en el país. Tenemos dinero, somos un país de ingresos medios y tenemos que volcar nuestro presupuesto a la atención de la administración de justicia. No solamente presupuesto, no solamente infraestructura, sino tecnología. Y con esos 3 elementos se puede pensar en iniciar una reforma de la justicia. Ministro, el año 2017 en esta gestión se decide fusionar 2 ministerios muy importantes. Pasa a ser no solamente Ministerio de Justicia, sino Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Y usted bien decía en alguna entrevista, sin justicia no hay transparencia, sin transparencia no hay justicia. ¿Cuál va a ser el giro que va a dar entonces esta cartera de Estado? ¿Cuál va a ser el trabajo que va a desarrollar de ahora en más? La lucha contra la corrupción debe ser una lucha integral, ¿no?, en la que participen los órganos de la Administración de Justicia, fundamentalmente el Ministerio Público,
pero todas las instituciones del Estado deben participar, no solamente en la función represiva, sino también en la función preventiva. Debemos trabajar políticas para que la gente no caiga en la corrupción más que perseguir y sancionar la corrupción. Entiendo que esa es la visión, entiendo de que esa ha sido la razón de unir dos funciones que tienen gran importancia en esta coyuntura y que tienen que ver con el derecho, y por eso van a ser cumplidas o están siendo cumplidas ya por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Para finalizar, ministro, en octubre próximo se van a elegir autoridades judiciales. Si bien no depende directamente de ustedes, ¿cómo el ministerio va a acompañar esta elección? Nosotros no participamos, pero sí podemos invocar y sí podemos transmitir a los asambleístas esta razón importantísima, fácil de entender. La Constitución boliviana ha hecho una gran apuesta. Ha decidido la elección de autoridades judiciales por voto popular, algo que no se ha hecho nunca, que no ocurre en ninguna parte del mundo en la actualidad. Hay algunos casos de jueces menores en algunos países, pero máximas autoridades en ningún país, ni en América Latina, ni en Europa, en ningún lado. Nosotros hemos hecho esta apuesta para darle al pueblo la potestad de elegir a los mejores hombres y mujeres para que sean los encargados de los altos cargos de la justicia y que tengan un grado de independencia. La razón de esta fórmula que se planteó en la Constitución es la independencia que deben tener las autoridades judiciales. Pero la gran responsabilidad está en la Asamblea. La Asamblea tiene que garantizar por todos los medios posibles transparencia, idoneidad en la manera de elegir a las autoridades, de preseleccionar, porque finalmente es el pueblo el que las elige, de preseleccionar a las autoridades judiciales. Tiene que hacerlo de una manera verdaderamente interesante para que los mejores abogados y abogadas se presenten, confíen en el sistema y se elija por meritocracia. Hablando de méritos es hablar de dignidad, es hablar de honradez, es hablar de transparencia, es hablar de una trayectoria, ya sea en la cátedra, en la función pública o el ejercicio de la profesión, verdaderamente pues limpia, intachable como deba ser. Y ojalá que estemos a la altura del tremendo reto que tenemos de formar autoridades judiciales, los órganos de la Administración de Justicia, Tribunal Constitucional, imagínense, ser intérprete de la Constitución por meritocracia, ¿no? Es una labor conjunta la que debemos encarar como ciudadanos, sobre todo respetando nuestras normas y leyes. Recuerde que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales y que tenemos una cita la próxima semana.